Por favor, se cortó. Si me lo puede volver a leer nuevamente. Ya, doctor. El miedo escénico. El miedo al público se suscita en parte por falta de autoconfianza o de que se tenga la sospecha de que los oyentes pueden pensar que no se está bien preparado, por lo que el saber exhaustivamente lo que se va a decir, la secuencia de las ideas, el material de apoyo, son los mejores aliados en consecuencia a una preparación completa. También presupone una cierta consideración de la forma en que se va a presentar el material del discurso. Es decir, que antes de llevarlo a cabo, se debe de ensayar en voz alta, para así ayudar al orador a conocer de antemano la naturaleza de la ocasión, el auditorio y el ambiente físico. Ya. Como podemos ver, el temor, el miedo escénico, es fruto de la falta de confianza que se puede presentar en el orador o la persona que ha preparado un cierto contenido, de que no está preparado con la exposición, con los conocimientos que se han preparado. Es necesario que el orador anteriormente a su disertación haya preparado por lo menos con anticipación, que lo haya ensayado y que pueda, digamos, de esta manera ir llevando adelante su disertación. Es importante que el orador debe apoyarse fielmente a lo que van a ser sus materiales de apoyo. Normalmente, cuando un estudiante va a realizar una exposición o cuando va a realizar una defensa de tesis, normalmente se utiliza materiales de apoyo, diapositivas, audiovisuales, que van a facilitar al orador para poder, en el caso, primero guiarlo y apoyarlo en lo que va a ser su disertación, ¿no? Es muy importante el realizar los ensayos para tener la confianza y evitar obviamente los temores, ¿no? La falta de confianza y la falta de preparación. Con estos dos aspectos es muy fácil y salir adelante en una exposición. Preguntas, comentarios, por favor, sobre esta última afirmación. ¿Algún comentario, por favor? ¿Ninguno? Por favor, les ruego. ¿Cómo vencer el miedo escénico? Por lo que se debe considerar para vencer el miedo lo siguiente: tener el control de los signos externos de inestabilidad emocional. ¿Cuáles creen que sean los signos externos del nerviosismo? Doctor, el temblor de voz, El temblor de voz, ¿ya? ¿Sí? la inseguridad en el tono de voz. Bueno, relacionado uno con otro, ¿no? Sí, La parálisis, doctor. La parálisis, muchas personas están hablando y se quedan quietos, callados, ¿no? Porque les ha dado, digamos, el miedo escénico y no saben cómo salir adelante. ¿Qué más?
Los Doctor, temblores, El temblor, perdón, los temblores, ¿sí? Tartamudeo, El tartamudeo, el sudor frío, la sudoración, son algunos de los elementos propios de lo que es el miedo escénico. ¿Alguien más? ¿Algún otro que ha podido identificar? Doctor, ya fue mencionado, bueno, en parte en una anterior intervención, pero para ser más precisos, considero que las muletillas son un indicador de inestabilidad emocional, ¿no? Muchas veces utilizamos muletillas de manera exagerada porque estamos sumamente nerviosos en nuestra presentación. Puede ser, puede ser. Normalmente es así, pero también hay muchas personas que están acostumbrados a estas muletillas, entonces tal vez no estás reflejado, pero puede estar, tener, digamos, una incidencia, ¿no? Entonces, todas estas señales que hemos identificado con la ayuda de ustedes y su participación son aquellas señales que debemos controlar, ¿no? El quedarnos callados es un temor bastante grande. Podemos salir airosos si podemos explicar, hablar o en algunos casos, ¿no? También la famosa huida en la cual, digamos, nos salimos del tema y empezamos a hablar de otro contenido. Pero lo ideal, lógicamente, es afrontar y salir adelante con el debido conocimiento. No nos olvidemos que hemos preparado el contenido y entonces debemos estar con los conocimientos solventes para poder responder cualquier pregunta o salir, digamos, de un momento incómodo, ¿no? La sudoración sí es un poquito complicado porque ya los nervios están un poco sueltos, pero podemos controlar un poco eso. Muchas veces los oradores tienen la posibilidad de tener una servilleta a la mano, un vaso de agua, podemos hacer una pausa, respirar y tranquilizarnos y continuar. A ver, otro, por favor. Directamente al punto, por favor, acá. ah, hacer un buen uso de las reacciones fisiológicas exageradas en el momento de hablar. Muchas veces el cuerpo nos juega una mala pasada. Hay que saber, digamos, disimular y aprovechar estas circunstancias, ¿no? Cuando nos congelamos, por ejemplo, podemos aprovechar ese momento para hacer una pausa, no prolongada, porque obviamente ahí se daría cuenta el público, pero sí, digamos, caminar un poco, pensar lo que vamos a decir y, bueno, continuar con la charla. Por favor. Ya. ¿Cómo vencer el miedo escénico? Por lo que se debe considerar para vencer el miedo lo siguiente: simplificar la situación compleja de la elocuencia. Un orador, hemos dicho que debe ser elocuente. El poder hablar, el poder improvisar, el poder salir, digamos, airosamente, es un aspecto importante de la elocuencia. Al tener este temor, ese pánico escénico,
debemos controlarnos y sobrellevarlo, ¿no? De esta manera vamos a poder salir airosos de esta problemática, pero siempre tratando de disimular lo más posible y que no sea muy visible o que perciban los miembros del auditorio, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo vencer el miedo escénico? Por lo que se debe considerar para vencer el miedo lo siguiente: trasladar la atención que el orador se presta a sí mismo, hacia los demás y sus intereses. Muchas veces el orador es el blanco de todas las cuestionantes, dudas, pero se puede muy fácilmente relajar al público logrando una participación, preguntas, que se interioricen en el contenido para poder, digamos, hacerlo más llevadero. Y muchas veces la participación del público hace más fácil llevar adelante una disertación, no tan sencillo, digamos, el estar hablando, porque primero, llegas a tener, digamos, unas respuestas de los participantes y ver, digamos, qué contenido está realizándose correctamente, qué otro contenido debe tal vez en algunos casos focalizarse, adentrarse mucho más en el conocimiento, o tal vez es algo, digamos, para no entrar a lo reiterativo, porque también no nos olvidemos en lo que van a ser las charlas, hay ciertos conocimientos que los domina el espectador y puede ser muy aburrido ser reiterativo sobre el mismo contenido, ¿no? Por favor. ¿Cómo vencer el miedo escénico? Tal vez se preguntarán, bueno, ¿cómo debe hacerse esto? Por lo que se aconseja tomar en cuenta lo siguiente: la elección del tema debe ser de su propia experiencia, el cual se considera como el punto de partida de la tarea oratoria. Sin duda, uno de los aspectos de la oratoria es importante escoger adecuadamente un conocimiento que se vaya a disertar y que sea, digamos, el orador experto en esos conocimientos para poder tener una buena disertación. Entonces, hay que escoger bien el contenido que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, un punto de partida, escoger el tema que vamos a disertar. Por favor. ¿Cómo vencer el miedo escénico? Tal vez se preguntarán, bueno, ¿cómo debe hacerse esto? Por lo que se aconseja tomar en cuenta lo siguiente: la preparación del discurso en donde las ideas tengan unidad y coherencia. Cuando estamos hablando que hemos escogido un contenido, debemos hacer un diagrama de cómo vamos a iniciar, cómo vamos a desarrollar y, lógicamente, cómo vamos a concluir. Estos aspectos nos van a ayudar a realizar un desarrollo lineal en lo que va a ser el contenido de nuestra materia. Si hablamos mediante la improvisación, podemos caer pues en el olvido, en el error del contenido que habíamos preparado. Es por eso muchas veces que las diapositivas, ¿Aló? los materiales de apoyo nos van a servir para poder realizar una secuencia en lo que va a ser el trabajo de disertación. ¿Había alguna persona que estaba queriendo hablar, tal vez, o se olvidaron de que su micrófono estaba encendido? ¿Alguien quiere comentar, por favor? Bueno, continuamos entonces. Por favor.
¿Cómo vencer el miedo escénico? Tal vez se preguntarán, bueno, ¿cómo debe hacerse esto? Por lo que se aconseja tomar en cuenta lo siguiente. Tener un control de la mecánica corporal, es decir, no tener una tensión muscular, pero si se presenta, entonces se controlará mediante un relajamiento. Habíamos visto que la oratoria está de la mano de lo visual y de lo corporal. Muchas veces el orador puede utilizar como un medio de distracción, de relajamiento, tanto para el público como para sí mismo, el poder realizar el manejo de escenario, el manejo corporal. Es importante tener flexibilidad para poder utilizar estos, no digamos en el sentido de exagerar con movimientos acrobáticos, pero sin duda el poder movernos libremente, no parecer, digamos, forzado, es algo importante en lo que es la oratoria, ¿no? Muchas veces cuando tenemos cierta rigidez, entonces puede, digamos, causarnos una mala pasada. Yo me acuerdo que asistí a una charla motivacional muy interesante que que realmente me mostró una versatilidad por parte del orador. No me acuerdo, disculpen el nombre, yo soy malo para algunas veces los nombres. No sé si se acuerdan, un orador, un joven de unos de 38, 40, 45 años más o menos era, que no tenía ni piecitos ni bracitos. ¿Alguien se acuerda su nombre? No, doctor. Es un pastor, si no me equivoco, ¿no, doctor? Que Sí, no tiene tiene que mucho que eso. ver con el tema religioso. Sí, Eh, a ver, les voy a mostrar su imagen. Deme un segundito. He encontrado Doctor, su fotito. si no estoy mal, es Él. James Busick, algo así se llama. Eh, como le digo, no, yo soy malo con el tema de los nombres. Es esta persona que les estoy compartiendo. No tiene bracitos, no tiene piernitas, pero su soltura realmente, pese, digamos, de las limitaciones de movilidad, hacía, digamos, él un trabajo de manejo de escenario muy interesante. Hablaba, explicaba y, bueno, nos llamaba bastante la atención. Esta persona nos mostraba de que cualquier persona, si tiene un poco, digamos, de entusiasmo, tiene la facilidad de palabra, y obviamente sabe sobre lo que está hablando, puede hablar frente al público. Lastimosamente, esa persona, si no estoy mal, ha fallecido, ¿no? Pero lastimosamente se ha perdido. Como esta persona, hay otras personas que muestran, ¿no? Sobre la oratoria que puede ser utilizada para ir enseñando a la población. Siguiente, por favor. tal vez se preguntaran, bueno, ¿cómo debe hacerse esto? Por lo que se aconseja tomar en cuenta lo siguiente. Saber desarrollar actitudes mentales, tales como el deseo de compartir mediante un pensamiento positivo, la actitud de hablar por una causa, es decir, hablar con fuerza, y la ansia por distribuir, es decir, muchas veces el orador se olvide de sí mismo, lo cual debe evitarse. Entonces, ahí vemos que un aspecto importante es la actitud mental que tiene la persona para ir luchando contra el miedo escénico, ¿no? El estar preparado y salir adelante.
el deseo de compartir, continuar charlando sobre lo que se ha preparado. Muchas veces el apasionarnos sobre el contenido que estamos hablando nos va a ayudar a poder llevar adelante el discurso. Por favor. Las anteriores tareas para vencer el miedo escénico se resumen en 3 pasos que son la invención, composición o disposición y elocución. Por favor. La invención consiste en el hallazgo de las pruebas racionales y de los recursos emocionales. Composición. La disposición distribuye esos hallazgos en las distintas partes del discurso. Elocución. La elocución adorna el discurso por medio de recursos estilísticos, de figuras retóricas y de tropos, haciéndolo más atractivo. Entonces, estos 3 aspectos nos van a ayudar a liberarnos del miedo escénico y el poder continuar con nuestra disertación. Son aspectos bastante sencillos, pero obviamente que el orador y cualquier persona debe trabajarlos para sobrellevar lo que es el miedo escénico. ¿Ya? Preguntas, comentarios, por favor, hasta acá. Los escucho, por favor. Comentarios. No, doctor, todo bien. ¿Les parece buenas técnicas para luchar contra el miedo escénico? Sí, doctor. Parece que todo es lo correcto. La experiencia también tiene un lugar preponderante. Hay que empezar para poder adquirirla y seguir adelante. Exactamente, ¿no? Por favor, ¿me ayuda con la lectura? ¿Cómo vencer el miedo escénico? Se recomienda algunos trucos o estrategias como son cerrar momentáneamente los ojos como haciendo coincidir este gesto con algún pensamiento del discurso y abrirlos cuando ya haya pasado el temor. Estar con la mirada. Uno por uno, por favor. Entonces es importante cuando uno nos da ese temor, ese miedo en lo que es la charla, en el discurso, podemos aprovechar para hacer una pausa, cerrar los ojos, concentrar nuestras ideas y encontrar, digamos, las palabras adecuadas para continuar. Pero que este silencio, este cerrar de ojos, no sea muy prolongado, porque obviamente ahí también puede distraer del contenido al escenario. ¿Ya? El siguiente, por favor. Estar con la mirada fijamente a una sola persona. Normalmente la persona que no tiene experiencia en lo que es el proceso oratorio se congela mirando un punto ciego, ¿no? Normalmente no mirar a los ojos de una persona porque ahí se puede poner mucho más nervioso. Mirar un punto en el vacío, hablar, explicar de esta manera, pero lo ideal siempre en oratoria es una interacción, es un intercambio de ideas,
es el compartir, el realizar una interacción con lo que es el público, ¿no? Pero si tenemos este miedo escénico, podemos utilizar esta técnica de fijar nuestra vista en un punto temporalmente hasta poder recuperar la energía, las fuerzas, la seguridad para continuar. Por favor. Presumir de que se habla sin público. Es también otra técnica, un poco para recuperar lo que va a ser el miedo escénico. Pensar, digamos, de que estamos solos completamente, cerrando los ojos y pensar que no hay nadie, simplemente somos nosotros y que estamos hablando para nosotros mismos. En esa circunstancia, nos calmaremos y empezaremos, digamos, a hablar y cuando tengamos ya la certeza, la seguridad y la confianza, ya podemos abrir los ojos y tratamos de continuar con la charla. Pero hay que tener cuidado, ¿no? En el tema del escenario, el abrir o cerrar los ojos puede jugarnos una mala pasada. Cuando estamos con cable, el poder tropezarnos con el cable del micrófono o cuando tenemos un escenario muy pequeño, también es necesario el debido cuidado, ¿ya? Siguiente punto, por favor. Mirar lo menos posible a la sala, dirigiendo la vista un poco por encima de él, pero no hacia abajo. Muchas veces las personas, como les decía, tienen temor de mirar al público, entonces mira un punto perdido, o en algunos casos también hay personas, ¿no?, que directamente no miran al público. Yo me acuerdo de algunas defensas de tesis en las cuales he estado como miembro del tribunal. He visto, digamos, a estudiantes que tenían mucho temor al momento de la exposición y lo que hacen es ver sus diapositivas, pero también es un error, ¿no? Porque al momento de exponer hay que demostrar cierta seguridad, cierta solvencia, entonces no hay que llevarnos o no hay que dejarnos llevar a lo que es el miedo escénico. Puede ser temporalmente para calmarnos, mirar las diapositivas, mirar la pantalla, hablar de esa manera, pero siempre hay que hablar frente al público. Por favor, la siguiente. La causa principal de este miedo es la falta de experiencia. Nuevamente retomamos la experiencia como un pilar fundamental para evitar el pánico escénico. La experiencia no se la gana de un día al otro, se la gana con días, sesiones cortas, medianas, largas, en las cuales vamos a ir hablando frente al público. Y esa experiencia va a hacer de que la siguiente vez sea más fácil, la siguiente vez va a ser más fácil. Y va a llegar a un momento en el cual el miedo escénico no va a estar en nuestra mente. Siguiente, por favor. Pero si es exagerado, puede surgir como consecuencia de una falta de preparación o por no conocer lo suficientemente el tema. Es negativo, es malo la improvisación, ya que toda charla debe ser preparada con el tiempo necesario para tener la elocuencia necesaria y poder hablar ampliamente de lo que se está tocando, ¿no? Nerviosismo puede aparecer por la falta de conocimiento o por el intento de una improvisación inadecuada. Por favor, siguiente. Se ocasiona así una gran inseguridad, además de una gran preocupación y angustia por las preguntas que puedan realizarnos. Si hemos improvisado, muchas veces el que nos hagan preguntas puede llevarnos pues al desumbe completo de nuestra persona. Entonces siempre se tiene que preparar el contenido para poder realizar una buena exposición. Por favor. Personalidad del orador.
La confianza y seguridad personal que posee un orador es un estado psicológico, no, psicológico, producto de su competencia, conocimientos y habilidades. Ello le permite enfrentar situaciones adversas y salir airoso de ellas. Entonces, es importante que el orador tenga la seguridad, maneje conocimientos, tenga todas las armas necesarias para llevar adelante un discurso, una charla, ¿no? O una de las sociales, políticos, militares que hemos pedagógico, eh, profesional, etcétera, etcétera, que nos toque hablar a cada uno de nosotros. Comentarios, dudas, preguntas respecto al contenido. Ese es el contenido que teníamos que desarrollar el día de hoy, por favor. ¿Algún comentario? Doctor, también depende mucho del carácter, ¿no? Del orador, ya que si tiene una personalidad y un carácter fuerte, la travesía resulta mejor, o sea, em, más tranquila, más relajada, tanto para el orador como, como para la audiencia, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos, o sea, la personalidad de cada individuo es singular. De los discursos que hemos visto, por ejemplo, en la materia hemos visto el discurso de Cantinflas, el discurso de Mojica. Cada uno tiene diferentes personalidades. La personalidad de Martin Luther King, muchos son personalidades fuertes, pero también hay personas, digamos, como Mujica, que es más bien del tipo sencillo, del tipo humilde, no soberbio. Entonces, son diferentes tipos de personalidad que se pueden ir presentando en lo que va a ser, digamos, un discurso. Estos se pueden dar en varias instancias. Incluso se han dado, por ejemplo, introducidos en series, películas eh, que se han ido presentando. ¿Qué les parece? A ver, comentarios, por favor. Estamos a 5 minutitos para ir concluyendo la clase del día de hoy. Si tienen algún comentario, por favor, estoy abierto a escucharle. Doctor, Sí, por favor, continúe. pero por ejemplo, en el caso de Mujica, Mujica es un líder nato. Cuando eres un líder, la oratoria siempre te va a salir de mejor manera, no más fluida. Pero los líderes nacen, se hacen, van formándose como individuos. No es que hoy día nace una persona y ya es un líder y va a poder hablar frente a la población libremente, ¿no? Sino que va a requerir ir educándose su liderazgo y también su oratoria. No todos los líderes son oradores. Hay diferentes tipos de liderazgos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, doctor. Listo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, por favor?
Comentarios, por favor. A ver, veremos discursos motivacionales en películas, ¿les parece? ¿Sí? Sí, doctor. A ver. Dicen que tu madre es una diosa inmortal. Que nadie te puede matar. ¿Para qué iba a llevar escudo? El Tesalio con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. ¿Qué tal anda Westview este año? Mejor que los otros. ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock? Pues no si pudiéramos vencerlos. Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Estoy en problemas? Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en la espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. De hecho, lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Te voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. A la izquierda. A la izquierda. No es posible. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? Olvida la 20. Dame lo mejor. Continúa. Muy bien. No te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Bueno, ya está concluyendo la clase. Un poquito, digamos, que nos sirva como reflexión de que nosotros mismos llegamos a detenernos cuando vemos el objetivo cerca, pero cuando no sabemos dónde está el objetivo, el límite puede ser, digamos, hasta el cielo, ¿no? Todo depende de cada uno de nosotros. Bueno, que tengan muy buena noche y nos veremos la siguiente clase. ¿Ya les pedí Gracias, que se doctor. organicen Buenas. en grupos? No, no. ¿Cómo, doctor? Les pedí que se No nos organicen en dijo. grupos. Por favor, grupos de 6, por favor, organícense y me mandan por WhatsApp, por favor, de manera ordenada al